Entonces, para hablar de pH o de gasometría tenemos que hablar del hidrógeno. Y como dicen, que es lo más sencillo, ¿no? Tiene una órbita, un protón y un electrón. Es como comparado a la Tierra con la Luna, que va girando. Pero así como un aleteo de una mariposa en un jardín puede causar una tormenta en África. O sea, un cambio mínimo de pH, un cambio de su concentración, que vamos a ver ahorita en nano equivalentes, como mili equivalentes, puede ser una catástrofe en nuestro cuerpo. ¿Me entienden? Entonces, es por eso que ustedes tienen que saber a mi necesidad cuánto es el valor normal y qué pasa si aumenta o disminuye. Es todo recordando de fisiología, ¿no? ¿Qué es homeostasis? Equilibrio del medio interno. Y eso lo ha dado Claude Horner y a todos relacionados al protoplasma, ¿no? Entonces de aquí tenemos que definir dos cosas, qué es ácido y qué es base. Hay bastantes teorías y lo van a ver ustedes en la lectura, lo van a ver en Port, lo van a ver en diferentes textos, Addison, pero con lo que nos vamos a quedar es el de Bronsted-Lowry, donde dice, ¿qué es un ácido? Es aquella sustancia que libera un hidrógeno o un protón. ¿Qué es base? Es aquel que acepta o capta un protón. ¿Me entienden? Un ácido es aquel que libera un hidrógeno o un protón y aquel base es el que va a aceptar un hidrógeno o un protón. Ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se va a descomponer en un hidrógeno y cloro. ¿Ya? Es un ácido. ¿Qué es base? El bicarbonato de sodio. El bicarbonato es base que puede aceptar un nitrógeno y convertirse en ácido carbónico, ¿no ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, eso, nos vamos a quedar con la teoría más utilizada o más de Bronsted-Lowry, donde dice que un ácido es aquella sustancia capaz de liberar un hidrógeno y base es aquel que de aceptar un hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí ya vamos a hablar de ácidos fuertes, ácidos débiles, que nos vamos a ir viendo. Ahora, ¿cuánto es la concentración de este hidrogenión? ¿Qué tanto? Así ustedes ya han llegado seguramente en sus prácticas, ¿no? El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. ¿Cómo viene? ¿Qué concentraciones? En mili equivalentes. Pero si nosotros lo ponemos en mili equivalentes al hidrógeno, vamos a tener que poner en 0.0004. Entonces, para eso se ha hecho el pH, un logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. ¿Qué es el pH? Es el logaritmo inverso de la concentración de pH. Por eso es que no podemos hablar de mili equivalentes en el hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Estamos hablando igual que el sodio, que el potasio, así como mili equivalentes, pero no podemos hablar porque la concentración es diminuta. Mira cuánto, 0.004 mili equivalentes. No vamos a decir de 0.0004 hasta 0.00, es mucho, ¿no? Para eso hablamos del pH. ¿Qué es el pH? Es la concentración o el logaritmo inverso de la concentración. Y en nano equivalentes, porque el otro en mili es en nano, que sería 40 nano equivalentes por litro de concentración. ¿Ya? ¿Cuántos son los rangos extremos? De 160 hasta 10 nano equivalentes por litro. Entonces, ¿qué hemos dicho que es el pH? El logaritmo inverso de la concentración de hidrogeniones. Al hablar de gasometría estamos hablando de hidrógeno. Solamente de ese catión H positivo es lo que nos va a hacer una tormenta y van a ver que hay acidosis, alcalosis, hay trastornos dobles, trastornos triples, que nos puede hacer una catástrofe en nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que ustedes sepan este tema de acidosis o alcalosis. Entonces, como sabemos, ¿cuál es el pH normal? La sangre de 735, 745. Arriba de eso se llama alcalino. Exacto, abajo ácido. Entonces, ahí está el gráfico. Mientras más alcalino, quiere decir que hay menos concentración de hidrogeniones. Mientras más ácido, quiere decir que la sangre tiene más cantidad de hidrogeniones. A eso quiero que se metan en la cabeza. Que la concentración de hidrogeniones está relacionado, si esta sangre ustedes toman la muestra, para que los que no saben qué es la gasometría, es una toma de laboratorio, pero que se saca de la sangre arterial, no de la venosa. Hay gasometría venosa, pero más se toma de la gasometría. Eso ustedes lo van a hacer en su último año de práctica en el internado, donde el interno está correteando y con su hoja de insulina y está yendo a pinchar ahí a la arteria
radial, o pueden tomar de la arteria femoral también. ¿Me entienden? Entonces se saca la sangre arterial y eso se interpreta en la gasometría. Entonces, mientras más concentración de hidrogenianos hay, es más ácido. Mientras menos concentración de hidrogenianos es más base. Y ahorita vamos a ver qué sustancias son ácidas y bases. Entonces ahí tenemos los valores normales, como de 7.35 a 7.45. Eso no se modifica en la altura ni en el mar, ¿ya? Es para todo. Hay una diferencia entre líquido intracelular que es más acidótico, hasta 6 puede alcanzar, y la orina tiene esa variación, ¿ya? Que puede haber orinas desde 4.5 hasta 8, alcalínico o acídico. En realidad esto es algo fisiológico. ¿Por qué? Porque el cuerpo responde a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, si nos hemos tomado algo, no sé, una bebida bastante acídica o alcalínica, el cuerpo empieza a secretar bicarbonato o a absorber bicarbonato. Y eso vamos a ver la regulación de la acidosis o la alcalosis. El jugo gástrico como tal es ácido. Y ustedes van a dar cuenta que no es lo mismo beber jugo gástrico al que un paciente también tenga diarrea. Te va a producir dos trastornos diferentes. Al perder ácidos te va a producir una alcalosis, y al perder el jugo pancreático tiene gran cantidad de bicarbonato. ¿Y qué es el bicarbonato? Hemos dicho base. Entonces pierdes bases y tus ácidos aumentan, y eso se llama acidosis metabólica versus una alcalosis metabólica que te va a producir por la pérdida del jugo gástrico. En este caso, ¿qué estás perdiendo? Ya no base, estás perdiendo ácido. ¿Qué va a aumentar? Base. Y el aumento de la base se llama alcalosis metabólica. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, hay ácidos volátiles, ácidos fijos y ácidos no volátiles. El ácido volátil, como ahí dicen, está producido por el CO2. ¿Y por dónde se elimina el CO2? Respiratorio. Listo. ¿Y los ácidos no volátiles qué serán? Está ahí la triada, ¿no? El acetato, el ácido láctico, el ácido clorhídrico, que no son ácidos que no se pueden eliminar por vía respiratoria. Por primordial, ¿cuál es el ácido volátil en nuestro cuerpo? Es el CO2. Y van a ver los mecanismos de cómo es un ácido volátil y es un ácido no volátil, ¿no? Y el ácido láctico, el lactato, que tanto dice, ¿no? El lactato, cuando se produce el ciclo de Krebs, antes del bioquímico, ¿verdad? El ciclo de Krebs, donde el cual ahí, si ya no hay glucosa, se forma lactato, ¿verdad? El ácido láctico acidifica el cuerpo. Entonces, esta imagen es para que ustedes se den cuenta que el cuerpo tiene que tener un autocontrol, ¿ya? Es difícil autocontrolarse si es que realmente estos sistemas buffers, que nosotros sistemas buffers de primera, segunda y tercera línea no funcionan, el cuerpo se va a descontrolar, como el señor está ahí, no sabe qué hacer. ¿Me entienden? ¿Ya? Entonces, veremos los sistemas. Tenemos primera línea de defensa, el sistema amortiguador tanto del LEC y del sistema tubular. ¿Qué es LEC para que los que no me entiendan? Líquido intra, LEC, líquido extra, sencillo, ¿no? No estamos hablando en chino. La segunda línea de defensa es el sistema respiratorio, y la tercera línea de defensa es el sistema renal. Entonces, estos sistemas, ¿para qué funcionan? Funcionan para amortiguar el cambio del pH. ¿Qué quiere decir? Si se está acidificando, ustedes cuando ya dicen acidificando o acidemia, quiere decir que hay gran liberación de hidrogeniones. ¿Entienden? Entonces, ¿qué tienen que hacer eso? Amortiguar. ¿Qué es la palabra amortiguar? Tratar de reponer o amortiguar, o sea, que no produzca daño. O sea, si se está liberando gran cantidad de hidrogeniones, también tiene que ver bases que traten de ¿qué hemos dicho que era base? Aquella sustancia capaz de aceptar. Entonces, en una sangre ácida hay gran cantidad de hidrogeniones. Entonces, lo que tienen que hacer es que se libere más bases para que capten esos hidrogeniones y se amortiguen, no se vuelven más ácidos. Para eso es los sistemas de amortiguador. Ahí está un amortiguador con un hidrogenión, listo, se une y ya no es ácido débil. Si el hidrógeno solo era un ácido fuerte, se une con un amortiguador como el bicarbonato, se vuelve un ácido débil.
En este caso, por ejemplo, el bicarbonato se une con el hidrógeno, forman ácido carbónico, entonces es un ácido aldehido. Se va al pulmón, ahí se puede liberar en agua y en CO2. El CO2 se elimina por el sistema respiratorio y el agua se va al sistema vascular. ¿Se dan cuenta cómo se va amortiguando? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir razonando, tienen que ir viendo cuáles son las líneas de defensa y cómo actúan. Y esto es recordar fisiología. ¿Por qué? Porque si no sabes fisiología, mucho menos me vas a entender fisiopatología. Pero no de la forma teórica como nos han enseñado, ¿no ven? La forma más didáctica, como les he dicho a mi grupo, son haciendo esquemas. Todos esquemas. ¿Ya? Hemos dicho, una base fuerte se puede convertir en una base débil uniéndose a un ácido débil, ¿no? Igual, un ácido fuerte, un ácido clorhídrico, se puede volver un ácido carbónico uniéndose a una sal alcalina. El buffer de LED, que hemos dicho del bicarbonato y el bicarbonato del sodio también es otro, ¿no? Ahí mirad, ven, el CO2 más el agua se puede unir y puede generar un bicarbonato de sodio, ¿no? Se dan cuenta que lo está suprimiendo el ácido que es el CO2, y eso vamos a ver en acidosis respiratoria cuando el CO2 aumenta, y el sistema tampón del bicarbonato es el que genera el bicarbonato de sodio, está generando bases, ¿se dan cuenta? Digamos que está aumentado el CO2, pero el CO2 se une al agua y puede generar bicarbonato de sodio. De un ácido está generando más bases para equilibrar el pH. Autocontrol, no se olvide. Lo mismo, el bicarbonato de sodio, igual esto en el ejemplo del ácido clorhídrico, ¿no? Del estómago, donde el pH ¿cuánto era? 0,8, ¿no? Hasta 2. Imagínense tan ácido, por eso ustedes cuando despiertan en la mañana sienten la sensación de quemazón, ¿no ven? Y todo aquellos que han ido a beber, ya están con su jaqueca, no saben qué hacer ahí. Y dicen, no, aquí de tomarse, ¿qué se toma? Lo típico vino, ¿no? ¿Qué se toma? Entonces, ¿eso para qué hacen? Para alivianar, ¿no? Porque tomas algo alcalino para alivianar el ácido clorhídrico. Entonces, al final se dan cuenta que el ácido clorhídrico se puede, si hay bastante ácido clorhídrico, ya, un incremento, se puede eliminar por pulmón. ¿Cómo? A través de este mecanismo, ¿no? Unión con el bicarbonato de sodio, y al final se va a descomponer el CO2 que se elimina por la vía respiratoria y el agua, que obviamente es más beneficioso para nuestro cuerpo. Entonces es un sistema tampón. Al igual que esto, que es una base fuerte, que es el hidróxido de sodio, se puede unir al ácido carbónico, y igual a nivel renal se puede eliminar como agua y bicarbonato de sodio. Entonces se dan cuenta cómo el cuerpo va regulando la autorregulación que decimos, a través de qué? Primera línea de defensa, sistemas tampones que estamos hablando, y el segundo son los pulmones y los riñones. ¿Todo para qué? Para el ion hidrógeno, no se olvide. Cuando hablamos de gasometría estamos hablando de una partícula simple, que es el hidrógeno, pero que es mucha. A estos autores de Brown les ha costado años entender esto, y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es entender lo que ellos dicen, lo que pasa en el diario. Hemos dicho que el pH es el logaritmo inverso. Esta es la teoría de Henry que es vital, que tienen que saber, ¿ya? No le estoy diciendo que es pregunta examen, pero tiene que ser vitalmente, porque es un cuerpo al revés. Yo lo interpreto así y les voy a decir para que ustedes se acuerden. ¿Por qué? Porque es un cuerpo al revés. ¿Por qué? Porque el pulmón está abajo y los riñones están arriba. Se dan cuenta que el pH es igual al pKi más el logaritmo del CO2 más el ácido carbónico, y así va, está el bicarbonato del riñón, es el que regula el bicarbonato, por eso les digo que es un nombre al revés. Entonces está que la cabeza abajo y los pies arriba. ¿Entienden? Aquí no se olvide. Teoría de Hess en la próxima. CO2 abajo, bicarbonato arriba. ¿Entendieron esa teoría? ¿Para qué me sirve esto? Para identificar los trastornos ácido-base. Olviden que es la teoría de Henry, es una ecuación que relaciona el logaritmo con el bicarbonato sobre el CO2 más el ácido carbónico. Pulmón y riñón, nada más. Buffer de Wick obviamente está con las proteínas. El LEC ya hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que el bicarbonato de sodio, el ácido clorhídrico,
Ahora, el LIC, perdón, está regulado por las proteínas. Aunque no lo crean, las proteínas son reguladores de la captación de hidrógeno o la liberación de hidrógeno. ¿Ya? Y el otro sistema, que es el buffer de líquido tubular, que está más que todo regulado por el fosfato. El fosfato o el monofosfato, el monohidrógeno de fosfato o el dihidrógeno de fosfato son los dos iones que regulan igual la captación o liberación de hidrógenos. ¿Ya? Creo que es una imagen. Y esto se libera obviamente por los iones, ¿no? Entonces la captación o liberación por este sistema de primera línea, como es el líquido tubular de los iones, está recibido por este sistema. ¿Ya? Vamos a pasar un poco rápido y no disculpa que estoy corriendo porque al entrar no me quedo todo, tengo que saber que no, tengo que hacer esto y después estamos haciendo rápido. Es la primera línea de defensa. Entendido, ¿no? Se dan cuenta, son pequeñas cosas que muchas proteínas, hemos visto el clorhídrico, el bicarbonato, que son primera línea de defensa y actúan segundos, así. La segunda línea de defensa es el pulmón. ¿Cómo actúa el pulmón? Vamos a pasar un poco rápido. El pulmón está regulado por el CO2, ¿ya? Entonces, cuando el CO2 se incrementa, es un ácido volátil, ¿ya? Entonces, al incrementarse el ácido volátil, activa el centro respiratorio, incrementando la frecuencia respiratoria. Por eso, alguna vez han pasado emergencias, ¿no? O bueno, van a ver a diabéticos cuando tienen un trastorno agudo, por ejemplo, una cetoacidosis diabética. ¿Saben qué es la respiración de Kussmaul? Sí, es una respiración Rápida, ¿no ven? ¿Y qué pasa? ¿Por qué creen esa lógica que se pasa respirando así? Porque quiere liberar todos los hidrógenos que se pueden. Pero, ¿quién está generando esos hidrógenos? En la diabetes, así para ir de forma rápida, se forma lactato. Porque ese paciente está deshidratado. Los 4 P's del diabético, ¿quién no sabe? Polilipsia, polimalia. El paciente está sediento, no tiene glucosa, está ahí, no tiene insulina, entonces se forma lactato. Genera gran cantidad de ácido láctico y como no tiene liberación por vía renal, entonces empieza a utilizar el pulmón para tratar de botar CO2 y bajar la concentración del pH en la sangre. Entonces, cualquier trastorno que eleve la concentración de hidrógeno, si se vuelve ácido, el pulmón es el primero en responder. Por eso la respiración de Kussmaul está tratando de botar todos esos hidrógenos. ¿Se dan cuenta? Ahora ya se dan cuenta por qué ese paciente está tan agitado, no solo porque no está mal, duele, o el dolor lo provoca, sino es porque tiene una respuesta respiratoria. Entonces, el centro respiratorio es un centro, eso ya en su práctica lo van a ver. En todo el cuerpo hay quimio, receptores, ¿no? A nivel del globo carpio, ellos son los encargados de ver la concentración de CO2. Cuando este incrementa, entonces inmediatamente avisa al centro respiratorio y ahí dice, ¿está elevado o está bajo? Si está elevado, entonces CO2 elevado empieza a botar el CO2 bajo, entonces le empieza a deprimir. Está apenas respirando. Por ejemplo, cuando hay una alcalosis metabólica, o sea, crece alcalosis, aumento de bases, ¿ven? Pero por el bicarbonato, aumento de bicarbonato, base. ¿Qué pasa? Necesita ácidos, porque los de base están elevados y los ácidos están bajos. A eso se llama alcalosis, pero de tipo metabólico. Entonces, para compensar, el pulmón, ¿qué va a hacer? ¿Va a hiperventilar? No, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no, estaría bajando el CO2. Entonces va a tener que usar CO2 y subir los ácidos para que sea igual. ¿Se dan cuenta? De esa forma regula por la hiperventilación y por la hipoventilación, dependiendo de la concentración de CO2 los quimios receptores. Esto es igual a un índice que va desde el índice de la ventilación, mientras más sea esta, se va a controlar el pH, ¿no? Ahí ven la curva de regulación. Esta al revés, ¿no? Mientras menos alcalina está, entonces se va a empezar a decrementar. Y la última línea de defensa para controlar es el
riñón. El riñón puede, como les he dicho, una orina ácida o una orina alcalínica. El pH varía como 8, de 4,5 hasta 8. Y aquí la regulación obviamente va por las células principales, células intercalares, que es bien rico para sus prácticas. Ahí los ustedes tienen que ver qué bombas actúan. Aquí simplemente como un resumen les digo, a nivel del túbulo contorneal proximal hay la liberación o la excreción de hidrogeniones entre 3.672, donde más se va a eliminar los hidrogeniones, y se puede reabsorber el bicarbonato con el sodio a través de la aldosterona. ¿Qué hace la aldosterona a nivel del túbulo contorneal distal? ¿Absorbe potasio o elimina? Elimina potasio y absorbe sodio. Elimina potasio y por eso los que tienen hiperaldosteronismo tienen hipocalemia. Muchos ya son capísimos de hidroelectrolíticos ustedes. No les puedo decir nada. Entonces ahí decimos, un ion secretado es igual a un bicarbonato reabsorbido. Por cada ion que se reabsorbe, como he dicho, más y mayor cantidad a nivel del túbulo contorneal proximal, es un bicarbonato nivel. La secreción de hidrogeniones en el túbulo proximal, rama ascendente, como hemos dicho, y aquí hay dos tipos de células que vamos a ver, las intercalares, las células principales, ¿no? Al igual, como decíamos, el bicarbonato se reabsorbe, aquí está, ¿no? El sodio se reabsorbe, se elimina un ion hidrógeno, esto se vuelve a descomponer en CO2 y agua. El CO2 obviamente por difusión simple, ¿no? Porque esta no necesita un transportador o un canal. El CO2 se hace una difusión simple con el agua, por la anhidrasa carbónica genera el bicarbonato, fíjense, un bicarbonato y un hidrógeno diluido. Entonces esa es la teoría que a nivel renal, cómo se controla el tercer mecanismo de defensa mediante la secreción de un ion hidrógeno y una absorción de bicarbonato. ¿Se dan cuenta? ¿No? Por ejemplo, si hay gran cantidad de hidrogenados en nuestro cuerpo, lo que va a hacer es que este sistema aumente, se vaya eliminando más hidrogenado. ¿Eso qué va a hacer? Que la orina se vuelva más ácida. Ahora, si hay menos cantidad de hidrogenados en nuestro cuerpo, ¿qué va a pasar? Que se reabsorba gran cantidad o que se pare la secreción de hidrogeniones y la orina se va a volver más alcalina. ¿Se dan cuenta, verdad? Me estoy hablando en chino. Estamos yendo rápido porque ustedes me están examen. El contratransporte, ¿no? Que hemos dicho, ¿no? ¿Qué es contra? ¿Qué es cotransporte? Que ayuda. No hemos llevado, cómo entraba el potasio intracelular con la glucosa por medio de co es como amigos, vamos a tomar, o vamos a un cumpleaños. Eso es cotransporte, muchos lo confunden cotransporte con contra. Contra es uno tras otro, ¿no? Entonces, tú entras y yo pago. Entonces, así, ¿ya? Contratransporte. ¿Qué más? A nivel distal, como decíamos, las células intercalares es donde se genera esto. Y el transporte activo también tiene que ver, porque puede aumentar hasta 4 veces a nivel del túbulo proximal y a nivel del túbulo contorneal, que es más teórico, ¿no? 900 veces. Imagínense cómo puede compensar el riñón eliminando hidrogenos. Por eso la orina, cuando simplemente pides un ego, te dice orina ácida, ya te estás dando cuenta que hay un disturbio que está generando el pH, ¿no? ¿Qué más? A ver, de aquí podemos decir que el fosfato y el amonio, igual que vamos a relacionar con imágenes, hemos dicho, el monofosfato o el difosfato de hidrógeno de sodio puede generar también la regulación del pH, eliminando un ion hidrógeno y absorbiendo sodio. Y ahí está el monofosfato de sodio o el difosfato de sodio a nivel de la orina. Esta es igual el amortiguador amonio, que es el amoníaco es el NH3 y el amonio es el NH4, ¿no? Lo mismo, aquí viene el sistema de la glutamina incluso, ¿no? La glutamina baja se une con el amonio y esta se absorbe para absorber el sodio y se elimina el amonio. Pero si se da cuenta, el amonio tiene H, hidrógeno.
Entonces va regulándose con ese mecanismo. Igual este sistema de la ATPasa va a hacer que se vaya generando ácido carbónico a través de la... Esta enzima les van a preguntar al farmacólogo. ¿Qué es la ácido carbónica? Digo, ya se ha preguntado. Seguro toda esa combinación para generar. Igual, la absorción del sodio con la eliminación de un hidrógeno. Entonces, la generación de dos bicarbonatos por la glutamina y por la bomba sodio-hidrógeno. A nivel de sólidos intercalares, vamos a ver las principales. Listo. Hasta aquí quedaremos con esta brillante. Este es todo lo que se van a llevar en este bloque. Estas dos clases, hoy y a la siguiente semana. Que no me sepan esto es decir, porque es lo más sencillo. Si a grandes investigadores les ha costado años en aprender ácido base, a ustedes solamente es cosa de leer y que ustedes se empiezan. Entonces, ¿qué pasa? Hay una muestra de sangre. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ver el pH. Si el pH está mayor a 7.45, ¿qué es? Si el pH está menor al 7.35, ¿es? La alcalosis y la acidosis se van a subdividir, ya sea en trastorno metabólico o trastorno respiratorio. Cuando hablamos de alcalosis metabólica, ¿qué quiere decir? Que el bicarbonato está. Métanse a la cabeza si metabólico dice es bicarbonato. En ese trastorno. Si es respiratorio es CO2. Entonces, ¿cómo va a estar en la alcalosis metabólica? El bicarbonato elevado. Nada más. ¿Cómo va a estar en la alcalosis respiratoria? El CO2 bajo. ¿Ya? Entonces, alcalosis siempre métanse a la cabeza que hay una disminución de los hidrogeniones. ¿Ya? Y hay incremento de las bases. Si dice alcalosis metabólica, hay incremento del bicarbonato. Si dice alcalosis respiratoria, aquel no, pero el CO2 no, si está elevado, va a generar acidosis respiratoria, porque el CO2 es un ácido volátil. Y si es una acidosis respiratoria, y si es una acidosis metabólica, el bicarbonato va a estar disminuido porque hay ácidos que se están incrementando. Si se dan cuenta, es como una balanza. Aquí está el bicarbonato y aquí está el CO2. Y ahí se dan cuenta. Si el bicarbonato baja, hay acidosis metabólica. Si el CO2 sube, ya, pues respiratorio, CO2, acidosis respiratoria. Entonces todo es un equilibrio. ¿Ya? Eso es lo que ustedes tienen que manejar. Y para esto hay un mecanismo de siga la flecha. Si el CO2 baja, tiene que bajar el bicarbonato, porque hemos dicho que primera, segunda y tercera es la intendencia. La primera actúa rápido, la segunda igual, en minutos, y el riñón es el último en poner en horas o días. ¿Ya? Por eso a mi grupo no que me digan a diagnóstico, doctor, está con una acidosis metabólica en proceso de compensación. Pues está compensando, no hay eso. ¿Ya? No hay un proceso de compensación, no hay en estadios de compensación. Eso solamente para una parte respiratoria, pero para uno metabólico, como tal, el pulmón, como hemos dicho, actúa rápido, en segundos. Si hay una alteración, un disturbio, una intoxicación, el pulmón libera rápido CO2 o se mantiene deprimido. En cambio, cuando hay una acidosis respiratoria principal, el riñón tarda en responder horas o días. Eso sí puede, sí está en proceso de compensación. Es una acidosis respiratoria crónica con proceso de compensación metabólica, todavía con proceso de compensación. ¿Por qué el riñón tarda? Pero si hay un trastorno metabólico puro, no puede, ahí es compensado, listo, ahí muere. Entonces esto igual, ¿no? Hemos dicho que estos son los mecanismos de siga la flecha. Si hay una acidosis respiratoria, ¿qué va a ser elevado él? CO2, acidosis. Pues cuando digan acidosis, el hecho de que ustedes escuchen acidosis, tienen que decir, la sangre está aumentando con hidrogeniones. Ya, pero ¿a causa de qué? Respiratorio, ya te he dado. CO2. Entonces incremento de CO2 en la sangre. Listo. Ahora, para eso el cuerpo, ¿qué tiene que hacer? Autocontrol, ¿no? No se olviden de la imagen. Autocontrol. Entonces, si sube el CO2, tiene que subir el bicarbonato. Y para decir eso, hay reglas. Y eso se llama el mecanismo de siga la flecha. Si aumenta el CO2, aumenta el
bicarbonato. Y ahorita vamos a ver cuántos mil equivalentes tiene que subir el bicarbonato para decir una acidosis respiratoria compensada o descompensada. ¿Ya? Lo mismo con la alcalosis respiratoria. Si dice alcalosis, ustedes metan en la cabeza de que los hidrogeniones están disminuyendo en la sangre. ¿A causa de qué? A causa de que hay respiratorio, CO2 bajo, está bajando. Entonces ese paciente puede salir hiperventilando, ¿no? A causa de un trastorno neurológico o haciendo algún problema neurológico, está hiperventilando y está botando gran cantidad de CO2 que hace que eso disminuya la sangre. Si disminuye el CO2, ¿cómo tiene que ser el bicarbonato? Bajar. Mecanismo de siga la leche. Por eso se dice mecanismo de siga la leche, porque le siguen. Si baja uno, el otro tiene que bajar. En una acidosis metabólica, ¿qué es acidosis hemos dicho? Aumento de hidrogeniones. Ahora dando la respuesta metabólica. Ya. Entonces, metabólica, acidosis allá, pues el bicarbonato está bajando y ¿qué ácidos está aumentando? Eso hay que averiguar. Puede ser lactato, puede ser intoxicación por ácidos, la cetoacidosis, tantos ácidos que pueden incrementar. ¿Ya? Y si está bajando el bicarbonato, ¿cómo tiene que estar el CO2? Bajar. Mecanismo de siga la leche, exacto. Si baja el bicarbonato, el CO2 también tiene que ir bajando. ¿Ya? A eso se denomina mecanismo de siga la leche. Alcalosis metabólica. Aumento de bicarbonato, álcalis. Y si está aumentando el bicarbonato, ¿cómo tiene que estar el CO2? Pues, ¿te acuerdan que les he dicho en la teoría de ejemplos de urgencia del Bach? Imagínense un hombre de al revés, ¿no? Los pies arriba y la cabeza abajo. Entonces ahí se dan cuenta que si el bicarbonato está abajo, el CO2 también tiene que estar abajo. Si aumenta el CO2, el bicarbonato tiene que aumentar. ¿Se dan cuenta? Esa es la teoría del mecanismo de siga la leche. Entonces, este cuadrito resume todo lo que ustedes van a llevar. Y esto es la primera parte, porque aquí hay trastornos mixtos, dobles, triples. Continúa. Los valores normales en el mar y en la altura. pH, no hay cambios. ¿Ya? Si alguien te dice, no, es que el pH en la altura es más, no. Donde varía sí es el CO2, que en el mar, a nivel del mar, es de 40 y a nivel de la tierra es de 30 milímetros de mercurio. El oxígeno también varía, por eso nos han hecho un escándalo cuando han venido aquí a jugar con los Libertadores en aquí. No, es que la altura, ¿no? Los uruguayos, estamos hablando. Entonces, el oxígeno sí hay una disminución de 90 milímetros del mar versus en la altura de 60 milímetros del mercurio. Estos son factores de intensidad o de selectividad. O sea, ¿qué quiere decir? En la gasometría, que son boletas que sí se incluyen, se lo voy a pedir para la próxima clase, donde el cual ustedes solo ven estos tres y si ven alterados a extremos, quiere decir un pronóstico, un factor de severidad. Si yo digamos veo un pH de 7.10, digo, está así, gran posibilidad de mal pronóstico, ¿no? O veo un CO2 de 70, 80. Me voy a asustar, ¿no? Un oxígeno de 30, como ponen en el COVID. Nos llegaban, vea, de 60, nos llegaban con 30. La mitad de oxígeno, ¿se dan cuenta? Entonces eso nos da un pronóstico de vida o una intensidad de severidad. Entonces estos tres son marcadores de intensidad o severidad. Solo sabiendo CO2, oxígeno y ver el pH, ustedes ya se dan cuenta, se van a ir alarmando. Y los siguientes, más que todo, es para ver el tratamiento. El bicarbonato es más en la altura de 22 a 27 y a nivel del mar, manténgase con 20, más o menos 2. Métanse eso a la cabeza. ¿Cuál es el valor normal del bicarbonato? 20, más o menos 2, hasta 22 o 18, listo. ¿Ya? ¿Cuál es el valor normal del CO2 en altura? 30, ¿no? Más o menos 2. De oxígeno, 60, listo. Exceso de bases, ¿qué es exceso de bases? Puede ser de más o menos 2, es el exceso que tiene a nivel de la sangre, que no es cuantificado junto con el bicarbonato, no otro tipo de dato, pero que va desde más o menos 1 o más o menos 3. Y la saturación de oxígeno que prácticamente llega hasta 97, hasta 100 en la altura, y en nuestro miedo llega de 95 a 90, que puede ser la saturación.
a nivel arterial. Al hablar de gasometría estamos hablando de sangre arterial, porque hay sangre venosa y tiene otros valores, pero esto es sangre arterial. Por eso cuando ustedes pinchan en el internado, a veces se equivocan y le dan a la vena, no le dan a la arteria. Entonces ahí sacan y van y llega el resultado y llega a otros valores. Ustedes tienen que saber identificar, ¿esto es una gasometría venosa o es arterial? Porque te puede hacer confundir, ¿verdad? Eso más que todo para el lunes, ¿ya? El grupo, ¿cuál es la diferencia entre esos dos? Entonces, las normas de la gasometría, como he dicho, las excesos de bicarbonato, ¿cuánto era lo normal? ¿Hemos dicho? 20, ¿verdad? Más o menos 2. Si tengo un bicarbonato de 15, mi exceso de base, ¿cuánto tiene que ser? Tiene que darte el bicarbonato normal. Entonces tiene que ser menos 7, para que te dé el 22, que más o menos es lo. Entonces, esas son normas de la gasometría bien tomadas. Si te llega, por ejemplo, un bicarbonato de 12 y un exceso de base de menos 3, ¿está normal? 12 más 3, ¿cuánto? 15, no te da ni el total. Entonces eso es una gasometría mal hecha o mal por el equipo. Se llama, no me está dando el bicarbonato total, esto está mal. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo interpretas que una gasometría está bien hecha, sin alteraciones del equipo? Entonces, el bicarbonato más el exceso de base que tiene que dar el bicarbonato normal. ¿Ya? Entonces, y obviamente esto, la deposición del bicarbonato, a la hora de poner el bicarbonato se utiliza el peso y el exceso de base por una constante que se hace con cuántas ampollas de bicarbonato y tengo que dar la siguiente con ácidos. Pero lo van a ver a la siguiente semana. ¿Qué más? ¿Qué hora es? Ya va a ser 12. ¿Cuánto más? 3 minutos. ¿Ves? Sí. Pero entran por grupos, ¿verdad? No, ya. Hemos dicho que sigue a la flecha, sube bicarbonato, sube CO2. Baja bicarbonato, baja CO2. Y aquí está esto que les quería mostrar. En una acidosis respiratoria aguda y crónica, fíjense, este cuadro lo van a encontrar en cualquier texto de fisiopatología, medicina interna o cuidados intensivos clínicos. Por cada 10 milímetros de mercurio que suba el CO2 tiene que subir 1 miliequivalente de bicarbonato si es aguda. Si es crónica, hasta 3.5 miliequivalentes. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, una acidosis respiratoria. Lo normal de CO2, ¿cuánto da? 30. Está en 40. ¿Cuánto sube? 10 milímetros. Por cada 10, ¿cuánto tendría que subir el bicarbonato? 1, ¿verdad? Digamos que está en 23, entonces es una acidosis respiratoria aguda compensada. Ahora, ¿qué pasa si no ha subido hasta 23, se ha quedado en 20? Es una acidosis respiratoria aguda descompensada. ¿Y qué pasa si ha bajado peor? Hasta 18. Es un trastorno mixto. ¿Se dan cuenta? Lo mismo en alcalosis, por cada 10 milímetros que baja, tiene que bajar también 5 miliequivalentes. Por cada 10 milímetros que baje el CO2 tiene que bajar 1.2 si es crónica. Y en la acidosis metabólica lo mismo, por cada miliequivalente que sube o que baje el bicarbonato, tiene que bajar 1.2 milímetros de mercurio el CO2. Si es una alcalosis metabólica, por cada miliequivalente que sube el CO2, tiene que subir 0.7 el CO2, para decir compensado. Mecanismo siga la flecha. Nos vamos a ir a los cuadros, que es lo que me interesa, por eso terminamos ya. A mí me ha tocado dar alcalosis metabólica y más la introducción, que ya les he dicho todo. Prácticamente este es el cuadro algoritmo que tiene que ser mi grupo de memoria. ¿Qué es una alcalosis metabólica? Hemos dicho es un incremento de bicarbonato, ¿no? Y por cada miliequivalente, ¿cuánto va a subir? 0,7 milímetros de mercurio de CO2. ¿Qué es mi siguiente paso? Puedo determinar el filtrado glomerular. ¿Cómo determino el filtrado glomerular? A través del pH de creatinina. ¿Qué fórmula conocen? Kirchhoff-Gauss.
Y ahí está la fórmula que se les he puesto, que es 140 menos edad por el peso y sobre por 72, ¿no? O si es mujer, por 0.80. Ahora, si el filtrado glomerular está normal, entonces, ¿qué quiere decir álcalis? Que está generando bicarbonato, ¿verdad? Entonces, ustedes, cuando hablamos del trastorno metabólico, métanse a la cabeza de que del estómago para arriba hay jugo ácido, del estómago para abajo es alcalino. ¿Por qué creen? Porque el jugo pancreático, ¿no? Entonces, si yo voy a tener vómitos, ¿qué estoy perdiendo? Ácidos. Y eso me va a generar alcalosis metabólica. Si yo tengo mucha diarrea, ¿qué estoy perdiendo? Álcalis. Y eso me genera acidosis metabólica. ¿Se dan cuenta cómo es tan diferente hablar de vómitos que hablar de diarrea? Como una situación de vómitos te genera un trastorno muy diferente a una diarrea, que es bien frecuente en nuestro medio, en pediatría, en los adultos. Entonces, y viendo eso, si nos metemos que hay que ver el filtrado glomerular, si está normal, puede ser la administración de álcalis por vena como infusión parenteral o los vómitos que hemos dicho. Y si no, entonces hay que ver cómo está, si no está encharcado, o sea, si no está edematizado con edemas, a eso llamamos LEC, cómo ver el LEC. ¿No? Mi grupo ya sabe cómo ver LEC, cómo identificar a un paciente si está con un incremento de líquido extra celular. Y dependiendo, ya haciendo otros laboratorios como el cloro urinario, si está bajo menos de 10 milimols, pueden ser pérdidas de jugo gástrico, y si no, uso de diuréticos. Y si el EC está bajo, está normal, entonces hay que ver el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ver la aldosterona? Porque hemos dicho bien claro, ¿no? En el sistema de regulación. ¿Qué hacía? Se absorbe sodio y elimina potasio. Entonces, por eso es importante también este cuadrito saber cuantificar la renina y la aldosterona. Cuando la renina y la aldosterona, los dos están bajo, son uso de mineralocorticoides, o sea, Cushing, o sea, un Cushing exógeno, por ejemplo. ¿Ya? Si la renina está baja, pero la aldosterona está alta, entonces hay un tumor que está generando hiperaldosteronismo, pero la renina no está generando nada en el cuerpo, por eso está bajo. Entonces tú ya dices es autónomo, es un tumor en la glándula suprarrenal que genera la aldosterona y eso se llama síndrome de Cohen. Bien, y si ambos están altos, entonces ¿qué quiere decir? El cuerpo está generando bastante renina y bastante aldosterona. Entonces esto debido a que a veces hay un estrechamiento de la arteria renal, donde el cuerpo dice está con vasoconstricciones, eso quiere decir que está con LIC o LEC bajo. Entonces dice, no, tenemos que se absorbe todo el sodio. Por eso la renina se aumenta y se aumenta la aldosterona. ¿Se dan cuenta cómo interpretando estos valores uno ya va todo eso? ¿Ya? Entonces ahí vamos a quedar, yo creo que ya es hora, pero la parte de alcalosis metabólica y la parte de acidosis que les vamos a dar la siguiente semana, ya vamos a tratar de ir completando, ¿ya? Coordinen muy bien con sus representantes de ciclo, que hay teóricas que no se pueden faltar. Estos temas de ácido base son muy vitales. Por ejemplo, aquí hay un grupo, los que deseen, igual pueden venir porque van a responder, y ahí es donde vamos a ir. ¿Ya?